Muy bien, estimados estudiantes, buenas tardes con cada uno de ustedes, esperando que este inicio de semana los haya eh, recibido de la mejor manera y con todas las ganas, ¿no?, de seguir avanzando en este proceso de eh, aprendizaje, ¿no?, aplicando estas o utilizando estas tecnologías que de pronto han llegado, ¿no es cierto?, a través de la educación remota y utilizando los recursos tecnológicos eh, que cada uno de ustedes, ¿no?, están aprendiendo a utilizar en algunos casos. Eh, Hoy ya tenemos nuestra segunda sesión, ¿no?, que corresponde a nuestro curso de arquitectura de computadoras, recordando también que estamos abordando la primera unidad. Y esa primera unidad corresponde a fundamentos de arquitectura del computador. Entonces, a lo largo de esta unidad, ¿no?, que corresponde y está compuesto por 4 sesiones, todos ellos corresponden a netamente a la arquitectura, al funcionamiento, a la organización, a los componentes, ¿no?, de un sistema computacional. Entonces, por eso que la semana pasada hemos identificado, ¿no?, algunos componentes, hemos descrito de alguna manera el procesamiento. Esta semana nos corresponde a detallar más y a ahondar más estos procesamientos de datos. Y por cierto, utilizando, ¿no?, los componentes funcionales de este computador, habíamos visto que está compuesto básicamente por 4 elementos o por 4 componentes un computador, ¿no? Y uno de ellos era la unidad central de procesos en unión con los módulos de comunicación hacia el mundo exterior, seguido de la unidad de la memoria y las líneas de conexión o los buses de conexión. Entonces hoy día vamos a desarrollar, sinceramente es un tema bastante amplio, ya ojalá que nos alcance el tiempo, y si no es así, continuaremos el día viernes con esta misma sesión y haremos uso de la práctica, ¿no?, que dejamos pendiente la semana pasada. Entonces los temas que vamos a desarrollar hoy día son los componentes del sistema computacional, un poquito más en detalle, la ejecución de los programas, porque habíamos dicho que la semana pasada un procesador necesita programar para que pueda funcionar, para que pueda operar. Y luego las estructuras de interconexión entre cada uno de ellos. Ligeramente habíamos visto, ¿no?, algunas funciones, en este caso, ¿no?, de ciertos buses, de ciertas líneas de conexión. Entonces, hoy día vamos a detallar y vamos a profundizar en ese sentido, ¿no?, que corresponde, pues, a la comunicación a través de las líneas, ¿no?, entre los diferentes componentes, entre los diferentes elementos de este sistema. Entonces, nuestra sesión de hoy día es que al cabo, ¿no?, analizaremos en forma clara el funcionamiento de un sistema computacional con sus componentes principales interconectados de acuerdo a la arquitectura, ¿no? Habíamos visto lo siguiente la semana pasada, como para recordar un poquito, ¿no?, que la arquitectura con la organización había una diferencia, ¿no? La tecnología ha variado, ¿no?, modificando de alguna manera la organización, la estructura, más no la arquitectura. La arquitectura, habíamos visto que en este momento tenemos la arquitectura de 64 bits, y hoy día vamos a precisar en ese sentido en qué consiste esta arquitectura de 64 bits y de 32 bits. Y otras arquitecturas que existen, ¿no?, en cualquier sistema o en cualquier equipo informático, no solamente en las computadoras, no solamente en las laptops, no solamente en los celulares, sino también en, por ejemplo, en los televisores,
en los proyectores multimedia, en los equipos, en los aparatos de juegos, es decir, en cualquier aparato electrónico, ¿no? Cualquier aparato electrónico se encuentra un procesador. Entonces, por lo tanto, ha debido de programarse. Y la programación lo hacen pues los profesionales en el campo de los sistemas de información. En este caso ustedes, ¿no es cierto?, pueden hacer los diseños, los modelados, incluso la programación, aunque la programación es un tanto operativo, un tanto técnico. Entonces, acá tenemos unas imágenes, ¿ya?, para poder más o menos ubicarnos en qué consiste esta sesión de hoy día, que corresponde a el sistema computacional. Entonces, mira, esta imagen que tenemos aquí, ¿ya? Esta imagen que tenemos aquí, vamos a observar qué es lo que tiene esta imagen, ¿correcto? Vamos a observar. A ver, de hecho que está pintado de 3 colores. 1. Esos 3 colores están en diferentes espacios, en diferentes posiciones. Luego tenemos que existen 2 cuadros prácticamente cuadrados, ¿no? 2 campos cuadrados, ¿no? 2 gráficos que están dentro de él, ¿no?, que están interconectados con el primer elemento que se llama, en este caso se llama Intel Pentium D procesador, ¿correcto? A la vez, estos 2 componentes se están uniendo al otro inferior, es decir, acá tengo uno superior y uno inferior, que por ahora lo vamos a llamar, lo podríamos llamar norte y sur, ¿correcto? Y a la vez, ellos están unidos, ¿no?, a otro bloque que se llama BIOS Support. Y por los extremos, también están unidos a ciertos bloques, en este caso que se llama aquí DDR2 10.7 GB por segundo, y por la parte inferior, o en este caso vamos a revisar el componente que está interconectado en la parte superior por el lado derecho, ¿no?, acerca de la DDR2, y por la parte izquierda están conectados los componentes que dice PCI Express X16 Graphics, Intel GMA 950 Graphics y Support for Media Expansion Card. Entonces, mira, estos bloques que están acá es parte de la organización de un sistema computacional. Esta misma estructura que ves acá tienen las laptops, tienen los computadores de escritorio, tienen las tablets y tienen los celulares. O, en general, tienen cualquier aparato electrónico programable mediante un microprocesador, mediante un microcomputador. Entonces, por eso que aquí en la parte superior tenemos, ¿no?, el término que dice Intel Pentium D procesor. Es decir, Intel Pentium D procesador Intel Pentium D. En el trabajo práctico que se dejó en una hoja de la semana anterior, ¿no es cierto?, había varios modelos de procesadores, varios tipos de procesadores, ¿no? En alguno de ellos me parece que había un procesador Intel Pentium D. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Significa que, ¿no?, de manera esquemática, ¿no?, en un plano, como estamos viendo aquí, el procesador está unido con estos bloques, ¿ya?, con estos bloques que en este caso se llama los controladores. Entonces acá diremos, ¿sabes qué? En mi sistema computacional tienen varios controladores, ¿no? Tengo un controlador llamado, en este caso, ¿no?, en la parte superior, el 82945,
Y en la parte inferior tengo otro controlador llamada el 82, o en este caso su nomenclatura aquí es el 82801GR. Y algo importante, acá dice el ICH7R. Y entonces podemos observar además lo siguiente. Podemos observar lo siguiente. Que el controlador de la parte inferior está conectado, ¿no? Está conectado a 6 o a 7 elementos, a 7 bloques. Entre ellos dice Serial ATA Ports, entre ellos dice Intel Matrix Storage, entre ellos dice 6 PCI, entre ellos dice Intel High Definition Audio y también en este caso el High Speed USB 2.0 ports y también el 6 PCI Express X1. Además tiene algo adicional, algo opcional. Y ese algo opcional son estos de aquí, que están de estos dos bloques, ¿no? Que corresponde uno a la Intel Pro 1000 LAN y otro bloque Intel Active Management Technology. Entonces, esta imagen, ¿qué cosa nos está mostrando? ¿Qué cosa nos está indicando? Nos está indicando que internamente, vamos a poner como ejemplo mi sistema computacional, mi computadora, sea laptop o sea PC, internamente, tienen todo, por lo menos, tiene todos estos componentes o estos elementos interconectados. ¿Te acuerdas en la arquitectura del computador? Un bloque dentro del procesador, ¿cierto? Un bloque dentro del procesador. Y ese procesador, por cierto, tiene muchas líneas de conexión. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿no? Que desde el procesador está saliendo, ¿no? Está saliendo algunas líneas que se van comunicando con estos dos bloques principales. Estos dos bloques principales. Aquí también tenemos otra imagen, ¿ya? Y esta imagen, ¿cierto? Casi similar. Acá tenemos la imagen de un procesador. Mira, tenemos la imagen de un procesador, ¿no? Tenemos, ¿no? Líneas de comunicación, dice FDI y DMI, ¿correcto? Son líneas de comunicación. Tenemos bloques que dice aquí 10, 100 y 1000 LAN. Tenemos bloques USB, tenemos bloques DP. En este caso, aquí podría ir conectado a varios elementos, ¿no? Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de un puerto de comunicación. Mira, esta es una imagen de un puerto de comunicación. Por acá tenemos la imagen, ¿no? Es decir, líneas de comunicación que va hacia un monitor, hacia un visualizador. Tenemos por aquí un bloque que dice Serial ATA, que corresponde a los dispositivos de almacenamiento. Por aquí tenemos otro bloque que corresponde a unos puertos de comunicación que se llaman PCI Express. Y por aquí tenemos otro bloquecito, mediante sus líneas de comunicación, llamado USB. ¿Y de dónde viene? Viene de un sistema, vienen de un circuito electrónico, de un chip electrónico. Esto no es un procesador, esto es un chip llamado controlador. Y en el mundo electrónico y el mundo digital y en el mundo informático y en el mundo de las computadoras, nosotros lo vamos a llamar a este chip que controla a todos esos elementos que están comunicándose con el mundo exterior, se llama chipset. Entonces, desde ya, este no es la clase del chipset, pero desde ya podríamos decir que, ¿no? Que un sistema computacional está compuesto de un microprocesador y está compuesto de un chipset como elemento o como un circuito controlador. Entonces, cuando hablamos de un sistema computacional, estamos viendo que internamente, por cierto, está compuesto por varios componentes, por varios bloques, ¿ya? Este sistema. Aquí tenemos otra imagen que está enlazado con
con un link de la página de YouTube, ¿no? Del servidor de YouTube. Y no sé si algún momento ustedes han visto, han observado, han tenido esa experiencia de ver esos tipos de sistemas, de circuitos. Esto básicamente es para los que estudian ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones y mecatrónica. A veces en algún curso también en sistemas, ¿no? Se estudia, ¿no? Y se hace trabajos con estos módulos de entrenamiento. Este módulo de entrenamiento que usted ve acá, en esta pantallita, ¿sabes qué cosa es? Esto de acá es una mini computadora. Una mini computadora, pero a base de circuitos integrados. O sea, a base, tu computadora es hardware, ¿no? Tu computadora, usted lo ves ya, la laptop, la PC o la tablet o el celular, ¿cierto? Ese equipo computacional, lo ves ya dentro de una carcasa, ¿no? Y cerradito, con un modelito bonito, un color bonito, ¿no? Pero detrás de eso, ¿cierto? Está puros componentes y dispositivos electrónicos. Entonces, por aquí nosotros podemos observar que esta imagen en realidad es, ¿cierto? Es un pequeño computador. Lógicamente es limitado, acá no puedes ver el teclado, ¿no? Aquí no podrías ver el teclado, pero yo podría ingresar datos, porque por el teclado ingreso yo datos, ¿no? Por estos bloques de aquí. Entonces estos bloques de aquí a mí me podría fácilmente representar el teclado. ¿Y dónde está la pantalla? Ajá, la pantalla está por acá. Mira, acá a través de un visualizador. Así como ustedes tienen su horno microondas, tienen ahí o su lavadora y tienen ahí unos visualizadores. Eso es la pantalla. Entonces, y estos cablecitos que están por aquí, mira, muchos cables, ¿correcto? Que van hasta todos los chips conectados. A todos los chips van conectados, ¿correcto? Esos son las líneas de interconexión. Esos son los buses de comunicación. Los buses, lo que nosotros habíamos mencionado la semana pasada y esta semana lo vamos a tratar un poquito con más detalle en ese sentido. Entonces esto de acá es un pequeño computador. Entonces vamos a empezar a detallar, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre el hardware y el software en un equipo computacional o en un sistema computacional. Sabemos que la parte interna del hardware de mi equipo computacional está compuesto por la parte interna. La parte interna está compuesto por el procesador o el microprocesador. Está compuesto por la memoria. Está compuesto por tarjetas externas, por placa base, la placa principal, la placa donde se hacen las interconexiones de todos los elementos, de todos los componentes. Los ventiladores para que permita, ¿no?, enfriar, ¿no? ¿Por qué? Porque los componentes electrónicos, por el trabajo, por el movimiento de los electrones, ¿no?, estos tienden a generar una temperatura y tienden a recalentarse. Entonces necesita un sistema de ventilación. La fuente de alimentación, la fuente de poder, la fuente de energía, ¿no? Por ejemplo, las laptops no tienen incorporada una fuente de energía, sino tienen una fuente externa. Y esa fuente externa, normalmente nosotros lo llamamos cargador. Las baterías, ¿no es cierto?, cumplen la función, ¿no?, de almacenar energía y con eso puede trabajar. Las computadoras, ¿no?, de escritorio generalmente tienen una fuente incorporada, ¿no?, más no baterías. Las unidades de almacenamiento, en este caso, ¿no?, las unidades de almacenamiento, que más adelante también lo vamos a ver con detalle, las unidades de almacenamiento, en este caso son, por ejemplo, los discos duros, ¿no?, los discos duros, y ahora en esos tiempos ya no estamos hablando mucho de los discos duros, sino estamos hablando de los discos de estado sólido.
Y no solamente de los discos de estado sólido, también estamos hablando de los discos de almacenamiento a través del sistema óptico, ¿no? Aunque también los nuevos equipos ya no tienen ya dispositivos de inserción de almacenamiento como de unidades ópticas. Una laptop actual ya no tiene lectora de DVD, ni de CD, ni de Blu-ray. Todos tienen puertos USB nada más. Entonces, esto es la parte interna, ¿no?, de mi computador. Y la parte externa, ¿de qué está compuesto? Bueno, está compuesto del monitor, del gabinete, de los teclados, del mouse, de la cámara web, de los parlantes, entre otros más, pero estos son los elementos más conocidos. Y acerca del software, porque entiendo que en este ciclo también estás llevando el curso de sistemas operativos, entonces ello tiene mucha relación con la parte de arquitectura. Entonces, en la parte de software, ¿no? Tenemos como elemento o como un sistema principal, ¿cierto? Un software principal es el sistema operativo. Luego tenemos las aplicaciones del usuario, las aplicaciones especializadas, ¿no? Estas aplicaciones de usuario podemos decirlo que cualquier persona, ¿no es cierto?, pueden instalar como requerimiento básico para que pueda trabajar su computador. Pero los software o las aplicaciones especializadas, ¿no?, esas aplicaciones van a utilizar pues profesionales ya, ¿no es cierto?, de cierta línea, de cierta carrera. Por ejemplo, ¿no?, el ingeniero civil tendrá su software, ¿no?, de ingeniería civil. El ingeniero electrónico tiene su software de ingeniería electrónica. El ingeniero de sistemas tiene su software, ¿no?, de ingeniería de sistemas. Entonces, esos son los software especializados. Y también los controladores, es decir, los programas, ¿no?, que hacen que funcionen los hardware, el hardware, ¿no? Así como estas imágenes que vimos anteriormente, ¿no? Es una imagen que distribuía prácticamente a varias salidas, ¿no?, a través de sus periféricos, ¿no? Entonces, ese chip que ustedes vieron ahí, ese chip necesita programarse a través de los controladores para que puedan funcionar. Entonces, los componentes de hardware, ¿no? Los componentes de hardware, ¿no?, son todos los componentes que ustedes ya lo conocen. Solamente estoy puesto para que se puedan recordar en algunos casos, ¿no? Y los componentes, mira, los componentes para controlar. ¿Por qué? Porque acá estoy poniendo software. Entonces, el software, es decir, el programa, las aplicaciones, los sistemas que están instalados en tu computador han sido desarrollados por un programador, por un ingeniero de sistemas, por un ingeniero de software. Entonces, existen pues software, existen programas para monitorear este hardware. Mira, un programa para monitorear el ventilador, la CPU del ventilador. No sé si en algún momento a ustedes, ¿no?, en su quehacer práctico, cotidiano, utilizando su computador, ¿no?, algún momento a lo mejor le salió un mensaje en pantalla y decía alta temperatura. Quizás no en español, pero lo salió en inglés. O de repente el equipo se detuvo y salió un mensaje en pantalla de un stop, de un help. Entonces, ¿eso qué significa? Que un programa está monitoreando la alta temperatura que puede estar dentro del procesador. Entonces, nosotros estaremos preparados, de hecho que vamos a estar preparados, ¿no?, más adelante con todas las enseñanzas y los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera, vamos a estar preparados para desarrollar estos software. Software para controlar, mira, para controlar al microprocesador. Ese software para controlar al microprocesador es prácticamente un sistema operativo. Un software para monitorear
el funcionamiento de la fuente de poder, de la fuente de alimentación, la que da energía a todo el sistema. Existe software, existen aplicaciones, incluso aplicaciones en línea, aplicaciones remotas para controlar cómo está funcionando, cuál es su nivel de voltaje, cuál es su nivel de potencia, cuál es su nivel de corriente de esta fuente de alimentación. Y todo eso está en algunos casos, ¿no?, en los sistemas operativos. Y el sistema operativo es software, pues. Software para monitorear, mira, todo, estoy hablando de monitoreo, de testeo, para testear, para monitorear. Por ejemplo, una placa base, una placa principal, una placa madre, un mainboard. Entonces existen software. Es más todavía, existen software para hacer reparaciones de esto de acá, para hacer diagnóstico de esto de aquí. ¿Y quién hace esos diseños? ¿Quién hace esa implementación? ¿Quién hace esas pruebas de esos software aplicados a este hardware? Nosotros, ¿no? Nosotros los de ingeniería de sistemas. Lo trabajamos, hacemos los modelamientos, hacemos los diseños, hacemos las pruebas. Software, mira, software para unidades ópticas. Y ustedes seguramente, muchos de ustedes, ¿no?, tienen esa experiencia, ¿no?, de quemar un CD, de quemar un DVD. Hoy vamos a quemar un DVD, ¿correcto? Pero para que quemes, en otras palabras, para que grabes, bueno, el término de quemar, ¿cierto? Lo crearon, ¿no es cierto? Porque estás creando los datos, estás pasando los datos en ese dispositivo, pues le llamamos quemar. Entonces, el momento de hacer la grabación, ¿con qué haces la grabación? Utilizas un software. A veces el software, una aplicación del propio sistema operativo, pero hay un software para un hardware. Un software, ¿no es cierto?, ¿no?, para a lo mejor hacer un control externo, ¿no? Y ahora que viene la inteligencia artificial, y nosotros estamos preparados para eso. Yo puedo, por ejemplo, a un gabinete, ¿no?, ponerlo un sistema de geolocalización y automáticamente por la red puedo verificar, y eso existe, ¿no es cierto?, existe, dónde se encuentra ese equipo, a través de la dirección IP, a través de la dirección MAC. Y eso, pues, eso es lo que te estoy hablando en este momento, es algo relacionado con la parte de redes, de telecomunicaciones, ¿no?, y la parte informática. Software, mira, software que me testea, que me prueba, que me monitorea la memoria. A veces las memorias, lógicamente, se dañan, ¿no? O a veces no funciona el equipo por alguna razón. O de repente está funcionando de pronto y se reinicia la máquina. ¿Cuál será la falla? ¿No? Un poquito difícil, ¿no?, para detectar, para diagnosticar. Pero yo, haciendo uso de un software, puedo empezar a testear, por ejemplo, mi memoria. Y puedo encontrar la falla. Cuando llegamos al tema de memorias, ahí está, ¿no es cierto?, las herramientas, en este caso para la memoria. Software para controlar, para diagnosticar, para reparar. Disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento. Es hardware y es software esto de acá, ¿no? Entonces tiene una placa electrónica donde hace que la lógica de control de este disco duro. Entonces, existe software de reparación, existe software de diagnóstico. Entonces esos software pues lo han desarrollado, lo han diseñado, ¿no?, los ingenieros de sistemas, los ingenieros ligados, ¿no?, al desarrollo de software, de programas, de aplicaciones. Software de tarjetas gráficas, software, programas para que funcione esta tarjeta gráfica. No sé si algún momento, así como la tarjeta gráfica y la tarjeta de sonido, en este caso acá hay un pequeño error, ¿no? Esto es una tarjeta de sonido, ¿no?,
para equipos profesionales, por ejemplo, para aquellos amantes de la música, donde hacen mezclas, donde hacen, ¿no? Por ejemplo, los que hacen grabaciones en los conciertos, ellos tienen equipos especiales, ¿no? Computadoras especiales, con programas especiales, que requieren la cuestión de audio, requieren de buena calidad, buena resolución. Entonces existen software, ¿no? Para hacer que este equipo, que esta parte, que este componente funcione. Entonces todo el hardware, prácticamente todo el hardware, ¿no? Tiene o está bajo el control del software. Entonces, vayamos un poquito más, ya que hemos visto ya un poquito de hardware, un poquito de software por aquí, ¿no? ¿Qué tipo de software se utiliza para controlar estos componentes o para diagnosticar o reparar estos componentes? ¿Ya? Vamos a ver y vamos a analizar un poquito acerca de la arquitectura del microprocesador. Para eso, esta semana, la semana pasada ya habíamos visto ya este bloque. Y habíamos visto también lo siguiente, habíamos visto que este diagrama, ¿no? Este diagrama era la arquitectura de un procesador que hasta hoy en día todavía está en vida. Y esa era la arquitectura x86. Y casi lo mismo es la arquitectura x64. Es decir, la arquitectura de 64 bits. Pero este diagrama que está acá es una arquitectura x86. Es decir, arquitecturas de 32 bits. Es más, antes del 32 bits había uno que se llama 16 bits. Entonces, en una cuestión bastante específica y bastante puntual, el microprocesador 8086, y acá bien claro dice, ¿ya? Aquí bien claro dice, el microprocesador 8086 es un procesador de 16 bits. ¿Qué significa 16 bits? ¿Qué significa 16 bits? Entonces, voy a abrir acá una página en blanco, ¿ya? Para poder explicarte un poquito acerca de los 16 bits. Cuando hablamos de bits, ¿ya? Cuando hablamos de bits, ¿estamos hablando de qué? De bits. Estamos hablando de almacenamiento. ¿Almacenamiento de qué? De información. Cuando hablamos de bits, estamos hablando de almacenamiento de información y estamos hablando de un conjunto de unos y ceros. Y yo podría decir, ¿no? Oye, aquí hay muchos unos y ceros, por lo tanto habrá muchos bits. Entonces, sin embargo, en almacenamiento de información, cuando hablamos de almacenamiento de información, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de la memoria. Estamos hablando de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria almacena información. ¿Tu memoria de tu computadora de cuánto es? 8 gigas. 8 gigabytes. ¿Tu memoria USB de cuánto es? De 16 gigabytes. No dices gigabytes, ¿no? Simplemente 8 gigas, nada más. Sobreentiende, ¿no? Nosotros, los informáticos, lo vamos a sobreentender que eso es bytes.
¿Tu memoria de tu celular de cuánto es? Mi memoria interna es de 32, 64, de 64 gigabytes. Entonces, mira, una memoria, para que lo entiendan bien, chicos, una memoria está compuesta, ¿ya? Está compuesta por tres cosas importantes. Tres cosas importantes. Está compuesto, una memoria, ¿ya? Es un conjunto de celdas. Así. Así se dispone la memoria. Así se dispone la memoria. ¿Qué va a ir acá? Es como una pila de un libro, ¿no? ¿Qué va a ir acá? Va a ir los unos y los ceros. ¿Cuántos unos y cuántos ceros voy a poner aquí? Bueno, eso va a depender de... ¿Sabes de qué va a depender? Va a depender del ancho de bus. Va a depender del ancho de bus. Va a depender del ancho de los bits. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo hago aquí así? 1, 2, 3, 4. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Ahora voy a hacer así. Bueno, no me salió la línea recta. Hay que tener buen pulso. Voy a hacer así. ¿Correcto? Entonces yo tengo acá, mira, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Es decir, tengo 5 posiciones. Ojo, tengo 5 posiciones en una fila. Tengo una siguiente posición de datos que voy a poner en la siguiente fila. Entonces yo podría hacer así, ¿no? Yo podría hacer así. Acá voy a poner un 1, acá voy a poner un 0, acá voy a poner un 0, aquí voy a poner un 1, aquí voy a poner un 0. Oye, esto de acá son los bits. Son los bits. Entonces, la memoria tiene, desde ya, la memoria, mira, la memoria, esto de acá se llaman datos. Entonces, ¿la memoria qué tiene? La memoria tiene datos. Muy bien. ¿Qué más tiene la memoria? Entonces, todo lo que yo pongo acá, 0, 0, 1, 1, 0, muchos unos y muchos ceros, hasta llegar aquí, ¿cierto? Hasta llegar aquí, voy a tener datos. ¿Cuánto será? Hasta ahora todavía no sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más tiene la memoria? Ajá. El otro elemento de la memoria, y eso es para entenderlo bien, el otro elemento de la memoria es la dirección. Dirección. ¿Y sabes cuál es la dirección? La dirección es esta flechita que yo estoy apuntando acá. Ojo, estoy apuntando. Voy a decir que la dirección de esta línea va a ser la dirección 0. La dirección de esta línea va a ser la dirección 1. La dirección siguiente va a ser la dirección 2. Y la dirección siguiente va a ser la 3. La dirección siguiente va a ser la 4. Y la última dirección vamos a hacer que sea la dirección 10. La dirección 10. Dirección 10. En inglés a veces lo llaman aquí data y acá lo llaman address. Address viene de dirección y data viene de datos. Mira, entonces hasta ahora tienes dos elementos que tiene la memoria. O sea, la memoria RAM que tú conoces. ¿Te acuerdas del microprocesador que internamente tenía registros? ¿Y los registros qué cosa eran? Eran zonas de almacenamiento de memoria, zonas de almacenamiento de información. Los registros eran áreas de almacenamiento de información. Almacenamiento de información. Entonces eso significa que mi microprocesador internamente tiene memoria. Entonces hasta acá ya sabemos que la memoria tiene dos elementos. Datos y dirección. Dirección, ojo, voy a poner un ejemplo nada más. Si tú quieres enviar una carta de un lugar a otro,
lógicamente tienes que enviar con una dirección, ¿no? La ciudad, el departamento, el lugar, la calle, la avenida y el número de la casa. Y llega a esa dirección. O sea, es una posición. Si nosotros tuviéramos, ¿no? Y eso es lo que a veces hacemos, ¿no? Cuando compramos un producto en los equipos vendomática que existen en la universidad, ¿no? Queremos comprarnos una agüita, una galletita, ¿no? Y encontramos y posicionamos, ¿no? La galleta está en tal columna, tal fila, eso es C5. Echas tu monedita de 2 soles, presiona C5, ¿no? C5. Esa posición C5 podría ser esta de acá. Vamos a poner con verde. Podría ser esta de acá. C5. Entonces, su posición, o en otras palabras, su dirección. En este caso será la dirección 1. Aquí. ¿Qué más tiene la memoria? La memoria tiene unas líneas, mira, unas líneas que van a permitir, y así lo vamos a representar, unas líneas que te van a permitir hacer o hacerla, la escritura y la lectura. Profe, ¿qué significa hacer escritura y lectura? Cuando yo guardo información en mi computador, estoy haciendo el proceso de escritura. Y cuando leo información, cuando voy a copiar información de mi disco duro a mi USB, estoy haciendo lectura. Entonces, la memoria tiene esa posibilidad, ¿no? De a través de algunas líneas, y ahí talla el término de líneas de control. Y así vamos a poner líneas de control. O directamente vamos a poner control. ¿Por qué? Porque esa lógica me va a decir, hoy, ¿sabes qué? Ahora vas a escribir datos en la memoria. Y ahora vas a leer datos de la memoria. ¿Cuándo voy a escribir? Cuando yo pongo aquí, ¿cierto? ¿No? Mis unos y mis ceros. Ojo, ¿cuándo voy a escribir? Cuando yo aquí pongo mis unos y mis ceros. Eso será el proceso de escritura. ¿Y cuándo voy a leer? Voy a leer cuando yo extraigo los datos de aquí. Pero ojo, para yo escribir y para yo leer, debo hacer uso de los datos y de la dirección. Entonces ahí viene el término de los buses, ¿ya? El bus de datos y luego el bus de direcciones. ¿Qué cosas eran los buses? Eran las líneas de comunicación. ¿Ve? Entonces, para yo escribir y yo leer, voy a decir, ¿sabe qué? Vamos a escribir, mira, vamos a escribir una cantidad de unos y ceros en la posición 4. ¿Ya? Entonces eso significa, la posición 4 significa que aquí tengo que escribir en esta posición. Mira, en esta posición tengo que escribir. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, pues voy a escribir, ¿no? El número, ¿ya? El número 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, para yo escribir, he tenido que posicionarme en esta dirección. Para yo leer lo mismo, vamos a leer datos. ¿De qué posición? De la posición 2. Entonces, me posicionaré acá y extraeré y leeré los datos que se encuentran acá. Entonces, ¿cuánta capacidad de información va a tener esta memoria? ¿Cuánta capacidad de información? ¿Cuánta capacidad de información? La capacidad de información va a ser lo siguiente. ¿Ya? La capacidad de información va a ser lo siguiente. La capacidad de información va a ser, así voy a poner, ¿ya? Capacidad de información. Va a ser igual a la cantidad de
a la cantidad de las columnas, voy a poner ya columnas por la cantidad de filas. Eso va a ser mi capacidad de información. ¿Cuántas columnas tengo? 5. ¿Cuántas filas tengo? 10. 5 por 10, 50. Entonces mi capacidad de información, ¿cierto? Mi capacidad de información en este caso será 50 bits. Entonces mi memoria es de 50 bits. Pero acá llega un término importante, profesor, hasta ahora todavía no me ha dicho, ¿no?, acerca del 32 bits y 64 bits. Ojo, 32 bits y 64 bits, la arquitectura de 32 bits y 64 bits no es la capacidad de información. No es la capacidad de información. Entonces, ¿aquí dónde están los de 32 bits y 64 bits? Ese 32 bits y 64 bits se llama ancho de bus de datos. ¿Y dónde está eso? Aquí está bus de datos. ¿Y cuál es el ancho de bus de datos acá? El ancho de bus de datos, chicos, es esta de acá. Esta de acá. Entonces, pregunta, ¿cuánto es el ancho de bus de datos de esta memoria? Ajá, es de 5 bits. De 5 bits. ¿Correcto? Entonces yo podría decir, ¿sabe qué? Esto es una memoria de 5 bits. No estoy diciendo esta es una memoria de capacidad de 5 bits. No. Esta es una memoria de ancho de bus, de ancho de datos de 5 bits. Entonces ahora piensa lo siguiente. Piensa lo siguiente. Piensa lo siguiente. Ahora piensa, voy a borrar esto de acá. Ahora piensa en lo siguiente. Ahora nos ponemos como ejemplo el de 32 bits y el de 64 bits. Esta va a ser de 64 bits, voy a poner así mejor. Aquí abajo. Esta va a ser de 64 bits. Y esta va a ser de 32 bits. 32 bits. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos estos cuadritos que yo te he puesto como ejemplo hace ratitos, va a empezar, ¿no es cierto?, desde, en este caso, 1 hasta el último cuadrito, que será el 64. Entonces, todo esto será pues un conjunto, ¿no? Un conjunto de cuadritos, muchos cuadritos, ¿no? ¿Cuántos cuadritos? 64 cuadritos. Y por cierto, en cada cuadrito van a ir los unos y los ceros. Esto es el ancho. Y ahora, y la otra parte lo que correspondía a, y la dirección, ¿cuánto? En eso se dice. ¿Y cuánto direcciona? ¿Cuánto direcciona? ¿Acá dónde está la dirección? Ah, ya, la dirección está aquí. La dirección 0. Esta siguiente será la dirección 1. La dirección 2, la dirección 3, la dirección 4. Y aquí al último será, ¿qué dirección? Una dirección n. Entonces la pregunta ahora es, mira, ¿cuántos datos van a entrar en la primera dirección? O sea, ¿cuántos bits van a entrar en la primera dirección? Van a entrar 64 bits. En la segunda dirección, otros 64. Entonces, la capacidad de esta, ¿cierto?, será multiplicando el número de columnas por el número de filas. Entonces,
tendrá, por cierto, el doble de capacidad de 32. Entonces, cuando hablamos de nuestro procesador de 32 bits y de 64 bits, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cantidad de datos que él va a manejar. Ojo, de la cantidad de datos que va a manejar. No de la cantidad de datos que va a almacenar. ¿Cuántos datos va a manejar él? De ancho, 64. ¿Cuántos datos va a manejar él de ancho? 32. ¿Quién es mayor? ¿Quién direcciona mayor? Ojo, ¿quién direcciona mayor cantidad de datos? El de 64 bits, pues. Y acá direccionará la menor, ¿no? Es menor, por cierto, 32. Y así sucesivamente existen microprocesadores menores de 16 o de 32 bits. Hay microprocesadores de 16 bits, microprocesadores de 8 bits, incluso hay microprocesadores de 4 bits. Entonces, cuando hablamos de microprocesadores de 32 bits, también se conoce como la arquitectura x86, estamos hablando de que internamente los registros, mira, los registros van a tener esta disposición de celdas en su memoria. O sea, un registro finalmente pues una memoria, ¿no? ¿Eh? Entonces, van a direccionar 32 bits por dirección. Por dirección. Esto es datos o posiciones en la dirección 1, posiciones en la dirección 2 y así sucesivamente. Y los de 32 y los de 64 bits también se le conocen, ¿no es cierto?, con el término de arquitectura de x64. Y entonces, fácilmente pues ustedes pueden detectar, ¿cierto?, ¿no?, qué sistema operativo tienen, porque en estos momentos la mayoría están trabajando con sistemas operativos de 64 bits para procesadores de 64 bits. O sea, un software al alcance del hardware. Entonces, eso quería explicarlos acerca de la memoria y acerca de los bits. Y cuando me dice que el procesador 8086 y 8088 que vamos a estudiar como parte de nuestro sistema base de estudios de las computadoras, ¿no? Me dice que el procesador x86 es un el procesador 8088, 8086 es un procesador de 16 bits. Significa que solamente direcciona 16 bits de ancho. 16 bits de ancho, ojo, 16 bits de ancho. Entonces, es la mitad del 32 bits. Entonces, por eso que aquí, ¿no? Por eso que aquí nos dice que el 8086 es un microprocesador de 16 bits. ¿Por qué de 16 bits? Porque su memoria de los registros, ¿y dónde están los registros? Están aquí. Mira, están aquí. Registros. Aquí están. Registros. ¿Te acuerdas que te he mencionado acerca del ancho? El ancho es desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos bits había entrado acá? 16 bits. Acá está, mira. Desde la posición 0 hasta la posición 15. Aquí está, mira. Bus interno de 16 bits. ¿Por qué? Porque por aquí van a circular 16 líneas y una línea para cada posición, en este caso. Entonces, aquí están los registros de 16 bits. Este es de 16 bits. Profesor, ¿y cómo será el de 32 bits y el de 64 bits? Todavía no llegamos a los nombres de los registros. Todavía no llegamos a eso. Ya vamos a llegar. Entonces, internamente, pues, nuestro microprocesor actual no será
no tendrá un ancho de 16, sino tendrá un ancho desde 0 ¿hasta cuánto? Hasta 64, o hasta 63 en este caso, porque de 0 a 63 hay 64 posiciones. Muy bien, entonces en eso consiste los bits que hace referencia con los registros y que hace referencia con los microprocesadores actuales. Aquí mira, habíamos visto también la semana pasada que la arquitectura del microprocesador, que vamos a trabajar con esto, porque los microprocesadores de 64 bits, de 32 bits, es el mismo que está acá. Tiene la misma lógica, ¿no? Es como decir, ¿no? Un niño con un adolescente, un joven y un adulto, ambos tienen los mismos organismos, ¿no? Todos tienen la cabeza, todos tienen los brazos, el tronco, las extremidades, el sistema nervioso, todos tienen lo mismo, ¿no? Solo que uno es chiquito y el otro es grande. Este microprocesador para nosotros es el chiquito, aunque hay otro más chiquito, ¿no? Y el 64 será el microprocesador grande. ¿Correcto? Muy bien. Entonces habíamos visto la semana pasada que nuestro microprocesador tenía la unidad de ejecución y la unidad de interfaz de voz. Para repetir, para esclarecer y para reforzar la idea. La unidad de ejecución es la encargada del proceso de instrucciones de la CPU, es decir, la que ejecuta las órdenes. Y acuérdate, ¿dónde se ejecutan las órdenes? Aquí, en esta zona, en la zona de la unidad aritmética lógica. Está conformada por los registros generales, chicos, ojo, está conformada por los registros generales. Aquí están los registros generales. Aquí, hasta acá. Los registros de índice. Aquí están los registros de índice. Acá también tenemos un registro de índice. Acá está. Los registros de índice. S-I-D-I. Viene de índice. Index. Bien. Ahí lo vamos a ver. Y los registros apuntadores. SP, BP son de pointer. P de pointer, de apuntador. Y un registro de los flags. Profe, ¿qué es un flag? Un flag en inglés, ¿no? Algunos términos aquí están en inglés. Un flag es una bandera. Una bandería, podemos decir, ¿no? Una bandería. Vamos a hacer una analogía de las banderas o los flags o las banderías con respecto aquí a nuestro microprocesador. Esos registros flags están acá. Se llama también los registros indicadores. O los registros de estado también lo llaman. A ver, si nosotros nos metemos a un evento donde hay deportes, ¿no? Cualquier tipo de disciplina, veamos en el fútbol, ¿no? En los extremos están los jueces de línea. ¿Qué pasa cuando existe un fuera de juego? ¿No? Un fuera de juego, ¿qué hace? El juez de línea levanta la bandería, ¿no? Levanta la bandería para indicar que algo sucedió, ¿correcto? Nuestro microprocesador trabaja igual. Cuando algo sucede, estos registros indicadores, internamente, ya vamos a verlo ya, internamente, lo que está en 0 se ponen en 1. En analogía con nuestro juez de línea, 0 sería cuando la bandería lo tiene abajo y 1 sería cuando la bandería lo eleva arriba o lo alza arriba. Entonces, ¿qué me indica esos registros? Me indica un evento, un cambio, un suceso, algo internamente. Entonces, ojo, nuestra unidad de ejecución está compuesto por 4 partes, por cuatro registros en todo caso, por 4 registros. Los registros generales, los registros de índice, los registros apuntadores y los flags. Además de, estos son registros, además de la unidad aritmética lógica, ¿ya? La unidad aritmética lógica, que está aquí,
y la lógica de control. Aquí está, la lógica de control. Y por ahí se añade algo más, como los registros temporales. Esos registros temporales, ¿no? Muchas veces se llaman la memoria caché, lo que el otro día habíamos visto, ¿cierto? Con referencia a un microprocesador. Esos registros temporales están ahí, dentro del microprocesador. Y la unidad de interfaz de bus, ¿no? ¿Cuál es la función de la unidad de interfaz de bus? La función será realizar la búsqueda de datos e instrucciones. Porque nosotros vamos a programar. Y cuando programamos, ¿no? Al ejecutar, ¿no? Para que se ejecute, lógicamente, tiene que pasar por un proceso, ¿no? Por un proceso. Entonces, las instrucciones, ¿cierto? Y los datos serán los elementos para la ejecución de nuestro programa. ¿Qué más realiza él? El control de la interacción de la CPU y los elementos externos, disculpa, y los elementos externos. ¿De qué está conformada esa unidad interfaz de bus? Está conformada de una cola de 6 bytes, que sería esta de acá, para las instrucciones, porque las instrucciones vienen por aquí, ¿cierto? Vienen por aquí, ingresan a este bus de control, hacen la decodificación respectiva, ¿no? Y van a irse a los registros para que pueda ejecutarse. ¿Qué más? También está compuesto por los registros de segmento. Aquí están los registros de segmento. Los registros de segmento. Y la lógica para controlar los buses. Aquí están la lógica del control de bus. Entonces esas serán las partes y de cómo funciona nuestro microprocesador. Pero vayamos a ver un poquito más de detalles de cómo funciona él. Entonces para eso, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Describiendo más todo esta arquitectura, estos bloques. Habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado de los registros. ¿Qué eran los registros? Eran memoria, ¿no? Memoria que almacenan información. Entonces, esas memorias, ¿ya? Que almacenan información, tienen sus nombres, y sus nombres se llaman registros. Además, habíamos dicho lo siguiente, que los registros tienen un ancho, y el ancho, en este caso, del microprocesador 8086, el ancho es de 16. ¿Cuántos registros tiene? Tiene 14 registros, es decir, 14 bloques, 14 áreas donde se guardan información. De los cuales 4 registros son de propósito general. Entonces, esos 4 registros de propósito general, mira lo que dice, también pueden ser accedidos como 8 registros de 8 bits. Oye, ¿qué significa eso? Si yo tengo un registro de 16 bits de ancho, ¿cierto? De ancho, desde 0 hasta 15, ¿cierto? Entonces, yo puedo acceder. Acceder significaba ¿qué cosa? Significaba o escribir o leer para mover datos. O sea, si yo ingreso, si yo cargo datos, si yo escribo datos, estoy haciendo un movimiento de datos, ¿no? Entonces yo le voy a llamar mover datos. Entonces, para poder acceder, me dice, ¿no? Puedo hacer de 2 formas. Acceder como registros de 16 bits o también acceder como registros independientes de 8 bits cada uno. Entonces, si esto es 16, todo, aquí yo tendré la mitad, ¿no es cierto? 8, y por acá tendré 8. ¿Correcto? Entonces a eso se refiere acá
Cuando me dice como 8 registros de 4 bits. ¿Por qué? Porque me dice tienen 4 registros de propósito general. Entonces tengan 4 de estos. 4 de estos los divido entre 2, ya pues tengo 8, ¿no? ¿Qué más tiene? 2 registros de segmentos, 2 registros de índices, 2 registros de punteros, de pila, de apuntadores, y un registro indicador, de estado, había dicho, ¿no? Cuando algo sucedía, que también se llama los flags. Muy bien, entonces empecemos con los registros de propósito general. ¿Cuáles son los registros de propósito general? Mírate ese esquema, mírate ese esquema. Aquí está. Los registros de propósito general. Ahora vamos a ponerlos sus nombres ya. Los registros de propósito general. ¿Ya? Cuando a ti te decían, los registros de propósito general son de 8 bits, significaba que, perdón, de 16 bits, significaba que va posicionado desde 0 hasta 15. Es decir, 16 posiciones. Y acá está. Ese registro de 16 bits se llama, tiene sus nombres. Se llama registro AX, se llama registro BX, se llama registro CX y se llama registro DX. Pero además se decía lo siguiente, que yo podría acceder a este registro dividiendo en 2, cada uno de 8 bits. Y aquí está. El AX se dividió en 2, en llamado AH y llamado AL. H viene de alto, de high, y L viene de low, de bajo. ¿Y qué cosa significa alto y bajo? Significa las posiciones de los datos aquí. Profe, ¿qué cosa es la posición de los datos? Si yo en mi, mira, si yo en mi sistema decimal escribo, ¿no? Escribo 1947, ¿no? O 57. Por cierto, acá yo sé ya que mi número de mayor valor es el 1 y el de menor valor es el 7. Mi número de más peso es el 1 y el de menor peso es el 7. Entonces, a ver, por favor, a través del chat, por favor, confírmanme, yo sé que están atentos, confírmanme si llevaron algún curso, y de hecho que sí, yo creo que sí, donde estudiaron los sistemas de numeración, decimal, hexadecimal y binario. Por favor, confírmame. Por el chat, por favor. ¿Me escucha? Muy bien, José. Gracias. ¿Alguien más? Ya, Shirley. Muy bien. Claro que sí, llevaron, ¿no? Entonces, yo creo que está claro, ¿no? Y no voy a ahondar. Por aquí, acuérdate, Orlando, claro que sí, lo han llevado, ¿no? En algún curso, sistemas de numeración, ¿no? Entonces, en los sistemas de numeración, ustedes hacían intercambio de conversiones de hexadecimales a decimales, de binario a decimal, de hexadecimal a binario y así sucesivamente. Entonces, esos conocimientos ahora lo vamos a utilizar aquí. Y lo vamos a utilizar a nivel de todo nuestro curso. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con lenguaje de máquina. Es decir, trabajamos con unos y ceros. Y en este momento lo estás comprobando que trabajamos con unos y ceros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si es así, ¿cierto? Si es así, cuando hablamos de estos registros de propósito general, en realidad, pues aquí, ¿no es cierto? En estas 15 posiciones, vas a poner un conjunto de unos y ceros, ¿correcto? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. En total, 15 valores de unos y ceros. Entonces, aquí, mi registro
mi registro del llamado AX será toda esta data de acá. ¿Y cuál será el registro AL? AL será la mitad. Es decir, de acá si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá me pasé, ¿no? Entonces, estos 8, voy a volver a modificar ello, para que no haya confusión, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya está. 16 bits, ¿correcto? Mi registro de 16 bits. Mi registro AX de 16 bits. Pero si yo quiero trabajar solamente con el AH, trabajaré los 8 primeros. Hasta acá. Quiero trabajar con el AL. Con el AL trabajaré solamente esto de acá. Entonces, esto será para mí mi AH. Y esta de acá será para mí mi A. En este caso perdón. Esto será mi AH y por este lado será mi AL. Entonces de esa manera, ¿cierto? Así como el registro AX, el BX, el CX y el DX, cada uno de estos registros, llamados registros de propósito general, van a dividirse en dos subregistros, llamados AH, porque están en la parte alta, porque este es el de menor peso y esto es el de mayor peso. Entonces, el registro BX se dividirá en BH y BL, el CX se dividirá en CH y CL, y el DX se dividirá en DH y DL. Entonces, aquí dice lo siguiente, ¿no? Estos registros AX, BX, CX y DX son de 16 bits. Claro que sí, pero pueden dividirse en dos registros de 8 bits. Llamados registros altos de high, es decir, el AH, el BH, el CH, el DH y el DL. Perdón, acá solamente es hasta DH, ¿ya? Hasta DH, DL no. Y el otro grupo serán los registros del nivel bajo. En este caso, bajo del low. AL, BL, CL y DL. Esto es, aquí no hay DL. Está un error. ¿Ya? Entonces, esos son los registros de propósito general, ¿cierto? Que son 4 de 16 bits, pero a la vez lo puedo dividir en 2 de 8 bits. ¿Qué significa el AH? ¿Qué significa el AH? Perdón, el AX, el BX, el CX y el DX. ¿Qué cosa es eso? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué? Porque cuando yo haga uso de mis instrucciones, mira, hago uso de mis instrucciones, voy a hacer uso de mis instrucciones, ¿ya? Esas instrucciones están compuestas por esos términos. Acá dice, ¿no? Estos son instrucciones, son órdenes que yo le voy a dar. ¿Y qué es estas instrucciones? Acá dice AX, CX, DX, BX y otros registros que ahorita en este momento vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa es el registro AX? ¿Qué función cumple el registro AX? ¿A qué se denomina AX? AX es un registro de 16 bits, ¿correcto? Muy bien. Es utilizado para operaciones que implican entrada y salida. Ajá. Eso significa lo siguiente, que si yo voy a sacar datos y leer datos, voy a utilizar mi registro AX. ¿Para qué más? Para operaciones de multiplicación y división. Muy bien. También, entonces, cuando yo hago una instrucción, trabaje una instrucción de hacer una operación de multiplicación y división, y no solamente de multiplicación y división, sino también de sumas y restas, entonces haré uso
de este registro. Sin embargo, las dos últimas, es decir, la multiplicación y la división, debo acompañarlo con un registro llamado registro DX. ¿De qué viene el término AX? El AX viene de acumulador, ¿ya? Por eso se dice, es un registro de acumulador. ¿Y acumulador qué cosa es? Es como decir, ¿no? Cuando yo haga la suma de dos números, A más B, lo voy a guardar en la C. Esa C para mí sería el acumulador. ¿En qué consiste el registro BX? Dice, el BX es el registro de base. B viene de base. También se emplea como acumulador. Ajá, también puedo almacenar mis resultados de mis operaciones en BX. Sin embargo, es el único registro de propósito general que puede ser un índice de direccionamiento indexado. Ajá. Este término de direccionamiento indexado, todavía en este momento a lo mejor se le va a hacer un poco difícil de entender, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando en las demás sesiones, vamos a entenderlo claramente. ¿En qué consiste el direccionamiento indexado? Desde ya le voy a decir lo siguiente, que el direccionamiento indexado, habíamos dicho que cosa, una memoria, ¿no es cierto? Una memoria tenía los datos que estaban por aquí y las direcciones que estaban por acá. ¿Para qué se utilizaban las direcciones? Para acceder, ¿no es cierto?, a las posiciones de los datos. Entonces, eso es direccionamiento. Y el indexado, ¿no es cierto?, es un término que se utiliza, ¿no es cierto?, en la forma de cómo voy a acceder a esta memoria, a este dato que es parte de la memoria. ¿Ya? Entonces, eso es el registro BX, es un registro de base que se utiliza como acumulador, ¿no? Y se utiliza como una forma de direccionar, ¿no es cierto?, la posición de memoria para yo extraer o leer los datos. El otro tipo de registro se llama el registro CX, conocido como registro contador. C viene de counter. Se usa para realizar operaciones de conteo, interacciones con las cadenas y rotaciones. Por ejemplo, en el lenguaje de alto nivel, que ustedes han trabajado seguramente en algoritmos y me dijeron que estaban trabajando con Java, ¿ya? Entonces, seguramente ustedes han utilizado, ¿no?, esas estructuras de control llamado for, llamado while, ¿cierto? Llamado if else, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso significa, ¿no?, que detrás de tu programación que tú has hecho, estarán trabajando estos registros. ¿Por qué? Porque esos registros, ¿no?, hacen las operaciones de conteo. Entonces, cada vez que tú realizas un incremento, un decremento o una rotación, ¿no es cierto?, ¿no?, una rotación, entonces estás haciendo uso de este registro. Y después tenemos el registro DX. ¿Y qué es el registro DX? El D viene de data, de data. Es un registro de datos. Cuando ustedes han hecho su programación en algoritmo y ahora están haciendo seguramente en el curso de programación, ¿no?, utilizando algún lenguaje, ustedes siempre han acostumbrado a declarar una variable. ¿Qué significa declarar una variable, señores? Ahora que ya estamos aprendiendo acerca del hardware interno del microprocesador. ¿Sabes qué cosa es en el fondo declarar una variable? Es hacer lo siguiente. Tienes tu memoria, ¿correcto? Tienes tu memoria. En alguna posición de la memoria, en otras palabras, en alguna dirección, ¿cierto? Es tu memoria de datos, vamos a decir así, porque hay memoria de programas y memoria de datos. En alguna posición de la memoria, tú vas a almacenar cierta información, ¿correcto? Entonces, bueno, en el lenguaje de programación, pues ya lo pones, ya tú un valor, 2, 3, 5, de repente pones una matriz, de repente pones una cadena. Lo cierto que
algunas posiciones de memoria o una posición de memoria va a utilizar, ¿cierto?, esos datos. Entonces, eso es en realidad la declaración de la variable. Entonces tú dices, ¿sabes qué? En esta posición voy a almacenar. A esta posición lo voy a llamar la variable A, la variable B, la variable N, la variable X, la variable Y. Aquí, en alguna posición de memoria. Entonces, esa alguna posición de memoria son los datos que va a contener. Entonces, cuando estamos hablando del registro DX, ¿cierto? Ese es el registro de datos. Entonces, ¿qué dice? En algunas operaciones se indica mediante este registro el número de puerto de entrada y salida. Hablando de puertos de entrada y salida, sabemos perfectamente que nuestro sistema computacional está compuesto de periféricos. Nuestra computadora, nuestro celular, nuestro televisor, nuestra laptop está compuesto de periféricos. Entonces, ¿cómo hace el microprocesador el movimiento de esos datos, ¿no? Es decir, cómo el microprocesador ejecuta las órdenes para, por ejemplo, ¿no?, leer los archivos que vienen desde USB, leer la información que viene desde un teclado, extraer información a través de los puertos de Internet. Entonces, dentro de toda esa operación que nosotros conocemos, está trabajando el microprocesador y con su registro llamado DX. Entonces dice, por cierto, ese es un registro de 16 bits, ¿no? Y este registro DX se utiliza en conjunto con el acumulador, es decir, con el registro AX. Y cuando empezamos a hacer nuestra programación, lo vamos a ver de manera más interesante ahí. Por ejemplo, nosotros podemos hacer lectura de DAT, lectura de teclado. Cuando hagamos lectura de teclado, de hecho, que vas a utilizar el DX. Cuando quieres mostrar un mensaje en pantalla, de hecho, que vas a utilizar el DX. ¿Por qué? Porque vas a sacar, ¿no? Vas a sacar datos, vas a sacar. Si vas a leer datos de un teclado, ¿no es cierto? Eso es entrada. Si vas a mostrar datos en pantalla, eso es salida. Aparte de los registros de propósito general, ¿cierto? ¿No? También tienen los registros de índice. Índice. ¿Qué serán los registros de índice? A ver, los registros de índice son dos, el SI y el DI. I viene de index. Están disponibles para direccionamiento indexado y las operaciones con cadenas de caracteres. A ver, señores, habíamos dicho hace ratitos, ¿no?, en qué consistía ese direccionamiento, ¿no? El direccionamiento consistía en la forma de cómo extraer y sacar datos, o extraer y poner datos, o en otras palabras, leer y escribir datos en memoria. Entonces, y no solamente para el direccionamiento, sino también para operaciones que va a leer una cadena de caracteres. Es decir, si yo quiero mostrar un mensaje en pantalla, ¿cierto? Mensajes en pantalla, necesariamente tengo que hacer uso de estos dos registros llamados SI y DI. ¿Qué significa SI? Significa registro de índice fuente. Estos registros dice que no se puede subdividir como los registros de propósito general. O sea, yo no puedo decir el SIH, el SIL. No se puede hacer esto. Este simplemente es un registro de 16 bits y no se puede dividir. ¿Cuál es su función? Sirve como puntero. ¿Puntero por qué? Porque el puntero significa apuntar, ¿no? Y el apuntar significa posicionar, ¿no es cierto?, direccionar en alguna zona de la memoria. Entonces dice, sirve como puntero fuente, es decir, desde dónde, para las operaciones con cadenas. ¿Desde dónde? Como puede decirse fuente. También sirve para realizar direccionamiento indirecto. O sea, hasta acá estamos viendo dos temitas, ¿no? Direccionamiento indexado y direccionamiento directo. Ese direccionamiento hemos dicho que es la forma de cómo acceder a la memoria, pero el indirecto y el indexado, y hay otros 5 más tipos de direccionamiento, son, digamos, técnicas para acceder a las memorias, a las posiciones de las memorias.
El SI, es decir, el registro de fuente, ¿cierto? Significa, S viene de source, I viene de index, entonces será source index, por eso dice, ¿no? Entonces, este registro está asociado con el segmento de DI, pero con el segmento DS, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante los registros de segmento, porque en este momento estamos en los registros índice. El registro DI. A ver, ¿en qué consiste el registro DI? El registro DI es un registro de índice y destino. Destination Index. Tampoco se puede subdividir. Así como el puntero destino, ¿no? Perdón, este sirve, ¿no? Este sirve para apuntar el destino. Es decir, cuando tú vas a trasladar, vas a escribir tu cartita, ¿no? Como analogía, vas a escribir tu cartita, tú pones ahí destino y fuente, ¿no? Es decir, el remitente, ¿no? Y el lugar donde vas a mandar tu cartita. Es igual, ¿no? Porque la información tiene que llegar al lugar. Y cuando está en el lugar, tiene que saber de dónde vino. Entonces, igual, estos registros funcionan de esa manera. También sirve para realizar el direccionamiento indirecto, ¿no? Y el destino, el índice de destino está asociado con el segmento ES. Hasta ahora no hemos visto en qué consiste el segmento, el DS y el ES. Para eso está justamente aquí en qué consiste este registro de segmento. A ver, antes de definir, ya estamos sobre la hora, me parece, ¿ya? Esos son temas bastante amplios, pero interesantes, porque estamos conociendo el corazón de un sistema de automatización, estamos conociendo el corazón de un sistema computacional. Los registros de segmento, ¿en qué consiste? ¿Qué cosa es un segmento? A ver, si estamos hablando de registros, estamos hablando de memoria. Y si estamos hablando de memoria, estamos haciendo uso, ¿no es cierto?, de este diagramita, de este mapita, eso se llama mapa de memoria, ¿cierto?, ¿no? Que habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Mi memoria consiste por un conjunto de celdas, que en este caso son de 16 bits, ¿verdad? Y también tiene sus posiciones, sus direccionamientos, ¿no? Dirección 0, dirección 1, dirección 2. También tiene sus líneas de control para poder leer y escribir. Perfecto, muy bien. El segmento, ¿qué es el segmento? ¿Qué pasa si yo te digo, ¿sabe qué? Vamos a segmentar la memoria. Segmentar memoria significaría separar esta memoria en ciertos bloques, Eso es segmentar, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de registros de segmentos, estamos hablando de que a la memoria donde yo trabajo, haciendo mi programación, los voy a partir, lo voy a particionar, los voy a segmentar, lo voy a separar en varios tipos de registros. ¿Cuáles son esos tipos de registros? A ver, antes de, vamos a ver qué dice acá. Estos definen áreas de 64 kilobytes. Ajá. Entonces, me dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente. Que este registro de segmento, ¿no? Me dice que va a separar cierta área de memoria en 64 kilobytes. Perfecto. Eso me dice. Dentro del espacio de direcciones de 1 mega. 1 mega de memoria. A ver, mira, 1 mega de memoria. Eso significa que la capacidad de direccionamiento de memoria va a ser 1 megabyte de memoria. En este caso es para el registro 8086. Sería bueno que como entretenimiento para ustedes, ¿no? Se averigüen, ¿no? ¿Cuánto es el direccionamiento de memoria de los procesadores de 64 bits? ¿Cuál es el direccionamiento de memoria de los procesadores de 64 bits? Entonces, ¿qué más dice acá? Estas áreas pueden solaparse, ¿no? Total o parcialmente. No es posible acceder a una posición de memoria no definida por algún segmento. Si es preciso, habrá que mover alguno.
Entonces, estas zonas de memoria, estas áreas de memoria, ¿correcto? Debemos, y tiene mucha relación con este registro de índice. ¿Por qué? Porque yo voy a través de ellos, voy a acceder a ciertas zonas de la memoria. Entonces, estamos sobre la hora, chicos, ¿ya? Nos vamos a quedar en este punto de registro de segmento, ¿ya? Porque tenemos bastante por trabajar en la parte teórica y el día viernes vamos a ver la parte práctica. Quisiera que me hagan un gran favor, ¿ya? Y ustedes, yo estoy seguro que lo van a hacer. Darle una repasadita, ¿ya? Revisan esta presentación, ¿ya? De alguna manera está detallado y está precisando lo que hemos trabajado, ¿ya? Y la siguiente sesión, que es el día viernes, ¿ya? Vamos a correr un poquito para poder empezar a trabajar en nuestra práctica. Porque si ustedes ven, ¿ya? Si ustedes ven, aquí esos temas corresponden ya a lo que corresponde a direccionamiento. Entonces, lo que queremos llegar es correr un poquito a la parte de direccionamiento, ¿no? Con esta idea que ya tenemos, ya hacer uso de algunas instrucciones ¿ya? Y empezar a hacer nuestra programación de manera más rápida, ¿no? Entonces, la idea tampoco es correr, pero sería bueno que le den una repasadita. En todo caso, ¿no? En todo caso, lo que sí a nosotros nos interesa es entender, ¿no? De todos esos tipos de direccionamiento, por lo menos 3 tipos de direccionamiento, es decir, 3 formas de cómo acceder a la memoria para leer datos y para escribir datos. Entonces, ¿por qué? Porque la siguiente semana ya tenemos ya, ¿no es cierto?, nuestra primera práctica utilizando el procesador 8086, que es la primera parte de la programación, ¿ya? Entonces, un favor, ya que estamos, a ver, el profesor de la clase pasada dijo que iba a explicar la última parte de la guía. Uy, sí, nos está pasando la hora. Estamos sobre la hora. A ver, chicos, lo que me están solicitando es lo siguiente, ya, a lo mejor para no llegar hasta el viernes, o vemos la manera como. Me están solicitando en coordinación para hacer una recuperación. Entonces, en esa recuperación a lo mejor podemos emplear algunos minutos, ¿ya? Algunos minutos para poder desarrollar alguna práctica que nos está pendiente, que nos está quedando pendiente. A ver, ¿qué día podemos hacer esa recuperación? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿cuántos son? 16. ¿Qué día podemos trabajar la recuperación para yo solicitarlos? Mañana, ¿en qué horario podría ser? Mañana jueves, ¿no? Domingo, ya, a ver, mañana domingo. Domingo, ¿ya? Podría ser el domingo, ¿ya? Yo creo que quedamos de acuerdo el domingo, ¿ya? Y el domingo yo solicito el domingo, excelente, ya el domingo. ¿A qué hora? Hora, por favor, 9:30, ¿está bien? 9:30. Ya, listos, 9:30. Entonces yo voy a coordinar con tu delegada para que te envíe un mensaje al grupo, porque ya tengo el grupo, ¿ya? Entonces, ahí nos estamos comunicando, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, quedamos para las 9:30 de la mañana para yo solicitar, ¿no es cierto?, los permisos correspondientes y ese día hacemos la recuperación, ¿correcto? Entonces, con la delegada, vamos a acordar para enviarles el comunicado mediante WhatsApp. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias por su participación, agradeciéndoles todo el tiempo que ustedes han empleado en esta sesión y, por cierto, es de mucho interés conocer, ¿no es cierto?, el hardware, el corazón del hardware, el corazón de los sistemas computacionales. Muy bien, chicos, gracias, muy amable. Nos vemos el viernes, ya nos vemos el viernes a esa misma hora, a las 4:30, y el domingo damos nuestra recuperación. Listo, chicos, gracias, buenas tardes.